Bienvenidas todas las personas que de distintos lugares forman parte de esta reunión digital, en la que desarrollaremos el último panel de este congreso, dedicado a los más de 25 años de la Ley 24.522. Y nada mejor para hacerlo que reunir autores de esa ley, que con sus modificaciones ha estado vigente durante el último cuarto de siglo. Los expositores de este panel son Julio César Rivera y Daniel Roque Vítolo. Son por todos conocidos y desarrollar todos sus antecedentes insumiría minutos que en realidad preferimos destinar a escuchar sus valiosas palabras. Es por eso que antes de cada exposición haremos breves referencias al curso de la vida de cada uno de estos expositores. Vamos a comenzar con Julio César Rivera. Él es doctor en jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular invitado de Derecho Concursal de la Universidad Nacional del Litoral, ex juez de la Cámara Nacional en lo Comercial y coautor de la Ley 24.522. Disertará sobre simplificación de los procedimientos concursales. Julio, es un honor y es un placer escucharte y estamos atentos a tu exposición. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ante todo, muy honrado de participar en este Congreso de Derecho Concursal organizado por la Universidad Nacional del Sur. Estaba recordando hace unos instantes que la primera vez que fui a la Universidad Nacional del Sur todavía no estaba creada la Facultad de Derecho y tuve el honor de compartir un panel con el doctor Adolfo Pliner, aquel gran jurista bahiense que iluminó con su doctrina muchos temas de derecho civil y de derecho comercial. Y voy a robar un minuto a ustedes para evocar hoy la figura de Eduardo Zanoni, que lamentablemente ha fallecido en el día de hoy, y bueno, todos conocen a Eduardo por su larguísima trayectoria en el ámbito del derecho civil, particularmente en el ámbito del derecho de familia, también en el derecho sucesorio, pero que ha tenido, por supuesto, aportes inconmensurables en todas las áreas del derecho civil. Además, fue un magnífico amigo, por el cual teníamos un gran respeto y con quien hace más de 25 años fundamos la revista de Derecho Privado y Comunitario, que se ha convertido en una de las publicaciones de mayor trayectoria y presencia en todo el país. De modo pues que rindo acá mi sentido homenaje a Eduardo y acompaño a su familia en este difícil momento. El tema que vamos a tratar de la simplificación de los procedimientos de insolvencia está obviamente vinculado muy directamente con todos los temas que se han tratado en este congreso. De modo pues que probablemente nada de lo que vayamos a decir en esta media hora será original, más seguramente repetiremos muchos conceptos que ya han sido vertidos, pues más de una comisión se ha enfocado en el análisis de cuestiones relacionadas con la necesaria actualización de los procedimientos concursales. Materia esta, la revisión de los procedimientos concursales, que ocupa de manera permanente a los legisladores, a los abogados, a los profesores, a los empresarios, a los bancos y también a los ciudadanos de a pie. Lo que se justifica porque, como hemos dicho muchas veces, el derecho de la insolvencia es el derecho de la insatisfacción permanente, porque trata de una situación patológica, la insolvencia, que hace que estemos en realidad siempre tratando de tirar para un lado o para el otro una manta que definitivamente es corta. De todos modos, ello no nos tiene que hacer caer en una suerte de conformismo con esta realidad de insatisfacción, y por ello permanentemente la doctrina, los legisladores buscan mejorar los procedimientos concursales, hallar soluciones que, bueno, sabemos que el derecho concursal no va a resolver por sí solo los problemas de la empresa o del sujeto insolvente, pero sin duda que procedimientos más eficientes, menos costosos, más breves, pueden contribuir a que los sujetos insolventes, sean empresas o personas físicas, encuentren soluciones apropiadas en un tiempo razonable. De modo pues que vamos a analizar algunas cuestiones que pueden servir como punto de partida para enfocar el tema del mejoramiento de los procedimientos de insolvencia. Curiosamente, la pandemia, que ha sido tan
nefasta, no solo para la Argentina, sino para todo el mundo, en términos de personas enfermas, de personas fallecidas, de afectación del curso de los negocios por los confinamientos, la paralización de las actividades, el cierre del turismo, el impedimento de los viajes, etcétera, ha significado desde otro punto de vista una oportunidad para desarrollar algunas tecnologías de comunicación que, bueno, hoy en día están al servicio de todos nosotros y que son inclusive estas que estamos utilizando ahora para comunicarnos de distintos lugares del país y aún de otros lugares de América, o de cualquier otra parte del globo. En el ámbito del derecho concursal, el uso de las tecnologías como consecuencia de la pandemia se ha, digamos, manifestado en el resultado de una suerte de despapelización de los procedimientos concursales, con la obvia y lógica y razonable intención de evitar que los procedimientos concursales se suspendieran sine die, con la consiguiente afectación de la situación del sujeto insolvente y de los derechos de los acreedores comprendidos en el procedimiento. Los juzgados y tribunales han debido adoptar medidas tendientes a la continuación de los procedimientos. Y han recurrido para ello a las tecnologías que todos conocemos y que utilizamos, estableciendo distintos mecanismos para la verificación de los créditos de manera virtual, para la realización de audiencias también de manera virtual, para el desarrollo de los incidentes de revisión sin necesidad de acercarse específicamente con el soporte papel a cada uno de los tribunales. Todos conocemos estas soluciones porque han tenido una extraordinaria difusión. Señalo simplemente que 2 grandes concursos que se han abierto en este periodo, o se han desarrollado en este periodo, el concurso de Vicentín en el Juego de Reconquista y ahora el concurso de Molinos Cañuelas en la provincia de Córdoba, son un modelo, un ejemplo en este aspecto, porque han continuado y han avanzado, particularmente Vicentín, que Molinos Cañuelas todavía está en su primera etapa, pero Vicentín ha avanzado de una manera muy razonable en función o tomando en consideración el volumen de la empresa, la magnitud de los negocios de la misma, la cantidad de acreedores involucrados, nacionales y extranjeros, etcétera, y se ha desarrollado de una manera, yo diría, extraordinariamente eficaz, lo cual revela, bueno, en gran medida, la inteligencia que ha tenido el joven juez de esa ciudad para implementar las soluciones apropiadas. Creo acá entonces el proceso de despapelización del procedimiento concursal nos plantea 2 temas. El primero es si estas soluciones que se han adoptado ahora como consecuencia de la pandemia van a quedarse, van a permanecer en el tiempo, o si por el contrario volveremos a lo anterior, esto es a llevar todos los papelitos al síndico, que el síndico haga todos los informes, etcétera, etcétera, o si por el contrario vamos a tratar de incorporar los avances tecnológicos de manera permanente. Y la segunda, si bueno, conviene estandarizar o no estas soluciones integrándolas en la ley. Quiero señalar que el interrogante acerca de la permanencia de las soluciones tecnológicas que han permitido el desarrollo de procedimientos virtuales, no solo concursales, sino de otra naturaleza, es un tema de preocupación general, no solo para los concursalistas. Yo estuve en el mes de septiembre participando de un congreso de arbitraje internacional, en el cual el tema que concitó más atención justamente de parte de todos los asistentes provenientes de muchísimos países, era el de justamente el desarrollo de los procedimientos arbitrales comerciales internacionales por vía virtual. Quiero señalar que en este aspecto las instituciones administradoras de arbitrajes internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional de París, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, o la Corte de Arbitraje de Londres, etcétera, reaccionaron muy rápidamente frente a los problemas causados por la pandemia, generando reglas que transmitieron, digamos, a los sujetos involucrados en distintos procedimientos arbitrales. Y justamente la gran pregunta es si esto va a quedar de manera permanente o si por el contrario volveremos a la presencialidad. La mayor parte de la gente ha señalado que la despapelización del procedimiento arbitral ha implicado un gran aligeramiento de la tarea y sobre todo una extraordinaria reducción de los costos, no solo por la no utilización de papel,
sino también porque se evitan traslados, viajes, etcétera, en la medida en que las audiencias y el procedimiento en general se puede desarrollar de manera virtual. Desde este punto de vista, diríamos que existe una gran satisfacción en ese ámbito con el desarrollo de los procedimientos virtuales. Creo que en general, además, la profesión argentina de los abogados y los contadores involucrados en procedimientos concursales, también estamos satisfechos con el desarrollo de los procedimientos virtuales tal cual se han venido desarrollando. Más allá de que, por supuesto, puede haber mejoramientos en el futuro, en la medida en que la experiencia nos va indicando o nos va enseñando problemas, nos va mostrando algunas dificultades y el modo de, por lo tanto, debemos encarar cómo encontrar el modo de superarlas. Ahora, la segunda pregunta es si, por el contrario, si conviene o no conviene estandarizar estos procedimientos incorporándolos definitivamente a la ley. Desde nuestro punto de vista, sí sería conveniente que la ley se ocupara de incorporar estas posibilidades de exteriorización de las distintas pretensiones que se cruzan en un procedimiento concursal de manera virtual. Esto porque, bueno, genera mayor seguridad, todos sabemos a qué procedimiento debemos atenernos, evita las innovaciones a veces originales de algún juez en algún procedimiento particular, y por lo demás porque en definitiva al estandarizarlas iguala a todos, abogados, contadores y por supuesto sujetos insolventes y acreedores concernidos en los procedimientos concursales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Quiero señalar que uno de los aspectos que voy a desarrollar a lo largo de esta breve charla se relaciona con un informe del Banco Mundial que justamente trata de la simplificación de los procedimientos concursales que ha sido elaborado en este año 2021. Y lo voy a mencionar por dos razones. Primero, porque por la importancia que tiene el estudio en sí, y en segundo lugar, y particularmente, porque la parte de la simplificación de los procedimientos concursales ha sido desarrollada básicamente por Adolfo Ruilión, nuestro distinguidísimo colega rosarino, que tiene bueno, un expertise extraordinario hoy en día en el manejo del derecho comparado y los distintos mecanismos que existen alrededor del mundo para la solución o enfrentar los problemas causados por la insolvencia. En este punto en particular, el informe del Banco Mundial del 2021 propicia que la ley debería permitir el uso de herramientas y datos electrónicos para simplificar los procesos. Si es posible, deberían establecerse formularios normalizados y de presentación en línea. Creo que es una recomendación que eventualmente debería tenerse presente el día de mañana para la reforma o modificación de la legislación vigente. Obviamente la modernización del procedimiento concursal y su simplificación genera cuestiones más de fondo. La primera de las cuales constituye hoy en día, creo yo, una vocación unánime entre los juristas y los profesionales del área contable, del área económica y los sujetos concernidos por la insolvencia en general, que es que los procedimientos de insolvencia deben adaptarse a las características y a las circunstancias de distintos sujetos. No es hoy un lugar común y prácticamente unánime la idea de que resulta casi insostenible que los procedimientos concursales sean el mismo para el concurso de una macroempresa que para el concurso de un comerciante individual. Nosotros mismos hemos dedicado hace ya más de 10 años algún trabajo a la insolvencia de las personas físicas, en particular de los consumidores, y bueno, lo cierto es que la doctrina se ha ocupado de desarrollar estas ideas de manera muy prolífica en la República Argentina, porque hay múltiples trabajos que se han ido produciendo sobre los distintos sujetos y los distintos mecanismos que pueden existir para resolver los problemas de insolvencia de estos sujetos. Por ejemplo, en materia de insolvencia de las personas físicas, recuerdo ya un trabajo de hace muchos años del doctor Héctor Alegría, quien con la agudeza que lo caracteriza, señalaba que no es tan sencillo regular la insolvencia de las personas físicas porque hay
distintos tipos, digamos, de personas físicas en la medida en que las ponemos frente al problema de la insolvencia. Hay personas con ingresos regulares, así que tienen un salario o una jubilación, pero hay artesanos, productores primarios como los agricultores y los ganaderos, pequeños comerciantes, los sujetos a lo mejor accionistas de sociedades anónimas o directores de sociedades anónimas que por el funcionamiento, o de otro tipo de sociedades comerciales, que por el funcionamiento del mercado de crédito en la Argentina normalmente son garantes de las obligaciones societarias, y puede haber quienes en definitiva no encajan en ninguna de estas categorías, pero son consumidores de crédito, amas de casa, hijos de familia que tienen o gozan del uso de tarjetas de crédito, dependientes, pero que no pueden acreditar una relación regular en blanco porque trabajan en negro y no están bancarizados, pero recurren al crédito directo de casas de artículos del hogar o de financistas marginales. Más de uno, cuando ha entrado alguna vez a un estadio de fútbol, ha recibido algún papelito de esos que dice dinero en el acto, o cosas semejantes que en realidad ofrecen, digamos, y forman parte de este mercado de crédito, entre comillas, informal y normalmente usurario. Pocos días atrás, Daniel Truffat ha vuelto sobre el tema del sobreendeudamiento y la pandemia, donde refresca aquellas categorizaciones que hiciera alegría a la luz de las realidades vigentes en estos tiempos. Y dice que, por ejemplo, han habido mecanismos de endeudamiento de personas como los códigos de descuento de los policías santafesinos, de los docentes mendocinos, y apunta a las prácticas del comercio informal sin ticket ni factura y la existencia de un crédito que califica como canalla. De modo que partimos de una idea hoy indiscutible. El pequeño concurso de la ley 24.522 es ineficaz, inapropiado para la solución de la insolvencia de las personas físicas y aún para las micro y pequeñas empresas. Por lo que creo que coincidimos con la mayor parte de la doctrina argentina, si no con toda, en el sentido de que es necesario crear procedimientos simplificados para estos sujetos. Por ejemplo, el informe del Banco Mundial, en este capítulo, que redactado justamente por nuestro colega Adolfo Rillón, señala o propone que el procedimiento simplificado debe estar disponible para personas físicas y para personas jurídicas que califiquen como micro y pequeñas empresas, que comprenda deudas personales y deudas causadas en los negocios, que sea admitido el procedimiento de insolvencia en caso de insolvencia, pero también en un estado temprano de dificultades financieras, y que es conveniente que la ley prevea, obviamente, procedimientos sencillos para que una insolvencia simple se pueda transformar en un procedimiento ordinario y viceversa. Obviamente que propicia las soluciones que son obviamente compartibles, como que los procedimientos simplificados deben requerir menos formalidades procesales, estas ser menos complejas, reducir los plazos, suprimir dentro de lo posible las reglas costosas sobre notificaciones, publicaciones, comités de acreedores, etc. De modo pues que entre los ejemplos concretos que da el informe del Banco Mundial está que los planes de reorganización, es decir, lo que sería nuestro acuerdo preventivo, exijan requerimientos más sencillos para votar, admitiendo el voto por medios electrónicos, y más aún propicia una solución que creo que para nosotros es un poco revolucionaria, en el sentido de que el silencio o la no negativa por parte de acreedores debidamente notificados debería ser considerado como aceptación del plan y por ende computado como voto afirmativo. Ahora bien, estamos siempre dentro del ámbito de procedimientos concursales más o menos reglados, pero recientemente en este trabajo de Daniel Truffat que mencionábamos, ha habido una propuesta muy audaz, inspirada en la experiencia que él ha tenido por conocimiento directo en los Estados Unidos, en la cual propone un procedimiento sencillo, fundamentalmente verbal, con audiencias, con 2 vistas de causa y un juez que solucione las cuestiones que se planteen. Es un material muy fértil el que propone Daniel Truffat para discutir, debatir y a lo mejor aplicar a ciertos sujetos como estos, que en definitiva están casi al margen del sistema económico regular o formal,
que acceden a crédito informal, etcétera, pero que están en definitiva acuciados por sus deudas. Un tema que está directamente vinculado con la insolvencia de las personas físicas es el tema de la condonación, saneamiento o descargo de sus deudas. En el informe del Banco Mundial se apunta que el sistema legal debería otorgar la condonación de las deudas a todos los deudores de buena fe, personas físicas obviamente, que respecto de las obligaciones que subsistan después del procedimiento de liquidación. Genera una serie de pautas para el discharge o descargo que puede comprender deudas tanto personales como comerciales, y que, bueno, obviamente debería haber requisitos mucho más estrictos para la hipótesis de nuevos descargos o saneamientos, es decir, el primero ser otorgado de manera más o menos generosa por la ley y después establecer, digamos, procedimientos obviamente más exigentes para evitar que esto se transforme obviamente en una suerte de práctica repetitiva por parte del mismo deudor. El tema que se plantea respecto del descargo o saneamiento de las deudas es cuáles son las deudas descargables y cuáles no. En este sentido, si hubiera un procedimiento de saneamiento de las deudas de personas físicas, inclusive causadas en los negocios, deberían excluirse, me parece, algunas que están vinculadas, por ejemplo, con el derecho de familia. No podría el sujeto liberarse de la obligación alimentaria respecto del cónyuge o respecto de los hijos, o ahora respecto de los nietos, porque los abuelos tenemos ahora obligaciones alimentarias que están establecidas expresamente en el Código Civil. Bueno, en algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos, en general no se admite el descargo de las deudas tributarias, para evitar que esto se convierta en una fuente de desigualdad ante la ley tributaria. Señalo que hay, dentro de los aportes de la doctrina, ha habido un proyecto presentado por un colectivo que se denomina el ARCA, del cual han participado básicamente Daniel Truffat, Javier Lorente, Marcelo Barreiro, y dicen ellos cerca de 200 profesionales más, que proponen los procedimientos simplificados y básicamente un sistema de saneamiento de deudas para deudas de consumo, exclusivamente. La propuesta, como vemos, del Banco Mundial es un poco más extensa, en la medida en que propone que se aplique también para las micro y pequeñas empresas. Un aspecto que, para ir terminando, que desde nuestro punto de vista debe merecer también atención, es el acuerdo preventivo extrajudicial, que sirvió muy eficazmente para la resolución de pasivos de grandes empresas en la crisis del año 2001-2002, pero que indudablemente su regulación tiene vacíos significativos. En la obra que publicamos con Graciabile, Rivera, Di Tulio y Casadío Martínez, señalamos en el capítulo pertinente una serie de reformas que podrían incorporarse al acuerdo preventivo extrajudicial. El informe del Banco Mundial propone también que se estimulen los workouts entre el deudor y los acreedores, diciendo que ellos se desarrollan en las sombras de la ley y que deben tener la mayor libertad posible. En el proyecto de este colectivo, el ARCA, se propone un procedimiento que funciona con componedores, pero que, bueno, en definitiva se constituyen un procedimiento más dentro del marco de la ley de concursos. Desde nuestro punto de vista, nos parece que lo mejor sería dar la mayor libertad para que las partes puedan desarrollar sus negociaciones y no ponerlas dentro de un corset institucional, porque esto en definitiva seguramente no va a contribuir demasiado. Hay algunos temas más que hay que resolver en el ámbito de los concursos, la quiebra transfronteriza, por ejemplo, en lo cual la Argentina debería propiciar un proyecto tomado de la ley modelo UNCITRAL, como han hecho muchos países. Habría que, obviamente, resolver un tema que es muy importante, que es la preferencia a asignar a los financiamientos postconcursales. Han habido ya algunos proyectos que se han presentado en el Congreso. Hay que resolver el tema de los privilegios en función de la incidencia que tienen las convenciones de derechos humanos que la Corte Suprema ha valorado para reconocer superprivilegios o privilegios a algunos sujetos vulnerables
o hipervulnerables. Y finalmente nos queda en el tintero para resolver un tema que debatimos con nuestro amigo Marcelo Gebhardt, que es si conviene o no que haya procedimientos de reestructuración preventiva que puedan ser promovidos por los acreedores, por los trabajadores, por el sindicato de empresa, etcétera, como lo hace la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre reestructuraciones preventivas, número 2023, perdón, del 20 de junio del año 2019. En definitiva, todo esto probablemente se enmarque en un nuevo código de bancarrotas, como el que propone Daniel Vítolo en un artículo muy sugerente y muy interesante, publicado recientemente en la revista La Ley. Siendo exactamente las 19:30, le cedo entonces la palabra a mi querido amigo Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad Nacional del Sur, especialmente también un recuerdo a Darío Graciabile, que es el presidente de este congreso y que se puso el congreso al hombro y ha trabajado muy fuertemente en este campo. Y por supuesto que adhiero a este momento tan particular de recordar a Eduardo Zanoni, a esta figura señera, un mendocino como yo, un hombre de derecho, un hombre de familia, y un hombre al que realmente nosotros vamos a extrañar en lo personal, pero no vamos a extrañarlo en su pensamiento, que lo ha dejado consagrado en una cantidad enorme de obras. Lo cierto es que la idea que me trajo Darío para hablar en este cierre es ver un poquito un balance de los 26 años de la ley 24.522 y la perspectiva de lo que puede ocurrir en el régimen de regulación de la insolvencia para el día de mañana. Y me pareció importante ver qué lecciones nos ha dejado desde el punto de vista institucional la ley 24.522. La primera lección que yo creo que nos deja la ley es la posibilidad de construir una ley de concursos y quiebras en democracia. Esto que se decía que no era posible, que solamente estas leyes que cambiaban ideas o que cambiaban paradigmas solamente se podían hacer cuando había gobiernos autoritarios. Bueno, fue el caso de la ley 19.551, que fue producto de un gobierno militar y que cambió el régimen de la insolvencia cuando no había congreso, no había debate y se dijo, bueno, es la única manera de hacerlo. No, no es verdad. Se puede construir una ley en democracia, lo demostró la ley 24.522. La segunda lección me parece a mí que es la construcción de una ley desde la demanda y con amplia participación. Esta es otra cosa que se puede hacer. Una ley no desde los juristas que le proponen una idea a la gente y bueno, hagan esto, este es nuestro modelo, lo hemos construido nosotros, los juristas, los que sabemos derecho, sino que es una ley para solucionar problemas empresarios y de la vida común, la insolvencia de las personas humanas y también de las empresas. Y entonces es una ley que se tiene que construir como el derecho moderno y posmoderno desde la demanda y con amplia participación. Esta ley que tuvo un diseño, es verdad, por parte de Julio y de Julio y de mi trabajo personal también, finalmente fue discutida durante más de 2 años en congresos a lo largo y a lo ancho del país donde se recibieron críticas, sugerencias, opciones de cambio, se convocaron a los empresarios, hubo una reunión enorme en el Ministerio de Economía donde hubieron representantes de las grandes y de las pequeñas empresas, de las cooperativas. A raíz de estas reuniones se incorporó la posibilidad del salvataje de las cooperativas dentro del régimen del artículo 48 de la ley. Es una lección, se puede hacer. La tercera lección es la posibilidad de llevar adelante un cambio legislativo paradigmático, fuertemente innovativo y casi revolucionario, si hay voluntad política de hacerlo. Aquí no es solamente un tema de imaginar, hace falta una voluntad política. Y el presidente de la República en el año 95 la tuvo, nos dio las herramientas, nos permitió discutirlo con la comunidad y tuvo la voluntad política de defender el proyecto y llevarlo adelante hasta convertirlo en ley. La cuarta lección es que también hubo un compromiso por parte del gobierno y de los legisladores de la voluntad política de defender la ley y mantenerla en vigencia, a pesar de las presiones que se habían recibido de diversos ámbitos y sectores que trataban de criticar este régimen o también de defender intereses particulares. Hubo una fuerte resistencia del gobierno que mantuvo la vigencia de la ley y que lleva a lo que yo llamo que es la quinta lección, y es que más allá de la resistencia, las innovaciones,
Tarde o temprano, los resultados se imponen por sí mismos cuando la experiencia demuestra las bondades. Ahora, cuando me preguntan a mí, bueno, Víctor, ¿usted está enojado por aquella resistencia que hubo? No, de ninguna manera. ¿Cómo puedo estar enojado? Al contrario, era lo natural. No puede extrañar la resistencia a la innovación de lo que fue en el año 95 la ley 24.522, la filosofía estructural y axiológica de la ley. Las soluciones que la ley traía, fíjense que fueron recogidas por legislaciones mundiales muchos años después de que se hubieran puesto en vigencia en la República Argentina. Así ocurrió con la tan elogiada ley portuguesa, que tomó soluciones que tenía nuestra ley 9 años después de sancionada en la Argentina. La ley francesa del 2005 de Safeguard con el rescate de empresas 10 años después de sancionar la ley argentina. La ley italiana tomó algunos instrumentos 20 años después y la directiva europea 1023 tiene algunos aspectos de la filosofía de la ley 24.522 y algunas sugerencias concretas 24 años después. ¿Cómo no iba a existir resistencia en las innovaciones en nuestro propio país si se tardó tanto incluso en adoptar esto en el resto del mundo? Ahora, durante más de 10 años, Julio y yo fuimos duramente criticados por gran parte de la doctrina en razón de los institutos incorporados. Lo que yo digo es que si hacemos un balance 26 años después, bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿quién desea volver a las verificaciones de crédito por expediente judicial en un procedimiento de demanda, traslado y sentencia en la sede de los juzgados? ¿O quién no advirtió que institutos como el Foro de Atracción para Procesos Laborales otorgaba protección al trabajador mayor que la que tiene hoy y más transparencia en el concurso? ¿Quién puede discutir que una empresa en crisis requiere en los procesos preventivos concursales que sus relaciones laborales sean reconfiguradas transitoriamente en un convenio colectivo de crisis para permitir una salida exitosa? ¿Quién discute hoy que los acreedores tengan que tener un derecho reconocido a acceder a la información y que puedan conformar un comité para el control del curso del proceso, que tengan voz en una serie de decisiones, que sean consultados cuando estas decisiones pueden afectar el destino del proceso? ¿Quién discute que la empresa en crisis tenga la posibilidad de ser salvada como unidad productiva y de actividad por parte de terceros si el deudor no puede sacarla de la situación de insolvencia? Sin embargo, en aquel momento se dijo que era una norma inconstitucional y que nosotros promovíamos que la gente se quedara con bienes que no les pertenecían. Se habla hoy, lo hemos escuchado reiteradamente en este Congreso, de la necesidad de reconsiderar el principio de la par condicio creditorum a la luz de una nueva concepción, más matemática que aritmética, sobre el universo de acreedores y afectados por la crisis concursal, con una mirada de razonabilidad, de proporcionalidad, de ponderación. Bueno, ¿qué es esto sino el régimen de categorización de acreedores y de posibilidad de contemplar dentro de cada categoría hasta un menú de ofertas diversas que tenía la ley y que tiene la ley 24.522? Se reclaman hoy mecanismos de prevención de la insolvencia. Queremos prevenir la insolvencia. Y lo hemos escuchado en el Congreso. Bueno, ¿y qué fue y qué es el Instituto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial? Que tuvo su bautismo de fuego, como bien lo señaló Julio, con adaptaciones, por cierto, en la crisis del 2001, y permitió evitar la insolvencia de muchísimas empresas de 1995 hasta la fecha, luego del fracaso rotundo que tenían los acuerdos preconcursales previstos en la ley 22.917. Por supuesto que hay que reformular este acuerdo, pero 25 años atrás hablar de esto era muy fuerte. Se habla hoy de que hay que humanizar las cuestiones vinculadas con los supuestos de insolvencia. Esto se ha escuchado mucho en el Congreso, particularmente en una comisión en la que yo participé y tenía una ponencia. Bueno, yo pregunto hoy, ¿qué es el sistema de rehabilitación automático en el periodo de un año, sino una humanización del fracaso? Entendiendo la insolvencia como un avatar de la actividad económica organizada y hasta del propio desenvolvimiento económico y financiero de las personas humanas, hombres y mujeres comunes, y la posibilidad de obtener una nueva oportunidad separando patrimonios. Se dice, bueno, hay que tener una mirada más contemplativa, más benévola sobre los fracasos económicos y que el fracaso en todo caso no importe una sanción ni un castigo adicional para aquel que ya suficiente castigo tiene por haber fracasado, porque no pudo desenvolverse en la actividad económica o en la vida. Y yo pregunto, ¿qué es eso sino haber cambiado el factor de atribución en materia de responsabilidad de administradores y terceros, eliminando la culpa y manteniendo solo el dolo, suprimiendo además esa rémora retributiva que era la calificación de conducta? ¿No fue eso una humanización del proceso 26 años atrás? Fíjense que la legislación española, lo hemos escuchado en las conferencias de inicio, se mantiene el Instituto de Calificación de Conducta hoy, pero no porque se crea en él, lo dijo muy bien la expositora Ana Campuzano, sino
porque se reconoce que ellos no tienen, en otras disciplinas como el derecho penal, normas operativas o adecuadas para sancionar el fraude económico en las empresas. También se reclamó en este Congreso, y esto ha sido una constante, flexibilizar el acceso a los procedimientos concursales, ampliando los presupuestos objetivos. Bueno, ¿qué fue sino el haber incorporado en el caso del acuerdo preventivo extrajudicial hace 26 años el presupuesto aquel de dificultades económicas o financieras de carácter general? Por supuesto que quizás esto hoy ya no alcance, como han dicho algunos, pero 26 años atrás era algo revolucionario. Estamos discutiendo la virtualidad, la no presencialidad, acabamos de escucharlo a Julio, los expedientes digitales, la virtualidad, la tecnología, la digitalización. Recordemos que la ley 24.522 eliminó 26 años atrás la rémora de la Junta de Acreedores presencial y permitió que el deudor fuera recolectando las conformidades a su propuesta en forma privada, algo que solo estaba permitido para los acreedores privilegiados con privilegio especial. Y así podríamos seguir. Bueno, es razonable. ¿Cómo no iba a haber resistencia en estos cambios? Si se había producido una revolución enorme en el derecho concursal, una bisagra, lo que llamaría Kuhn una revolución científica por la crisis de los paradigmas anteriores. Y hoy han pasado 26 años, y a pesar de las bondades del régimen, sin embargo, tanto Julio como yo reconocemos que es momento de pensar en un nuevo sistema concursal. Hay que abrir la mirada y, reconociendo las ventajas de la ley, bueno, podemos tener una nueva mirada y buscar una nueva realidad. Y esta nueva realidad, ¿de dónde viene? Y bueno, viene de lo que es el sistema concursal. Es una realidad para empresas y para personas de sistemas y de cuestiones complejas, económicas y financieras. Y entonces la nueva realidad de los mercados, la cuarta revolución industrial, los nuevos modelos de negocio, la nueva mirada sobre la empresa, con el rol tan especial y preponderante que han asumido en estos últimos años aquellos sujetos a quienes, recordarán ustedes, Freeman dio en llamar stakeholders, es decir, los proveedores, los trabajadores, el Estado, el ambiente que rodea a la empresa, los consumidores, el impacto que tiene hoy el sistema interamericano de protección de los derechos humanos sobre el régimen de privilegios concursales, las escalas diferenciadas de modelo económico, que construyen categorías que hoy también son diferenciadas. Hay empresas de distintas categorías y se generan brechas de enorme profundidad. Las crisis económicas y la insolvencia de los hombres y mujeres comunes, algo a lo que se ha referido Julio recién, la llamada insolvencia del consumidor o del hombre común. Yo tengo un libro sobre eso de hace más o menos 10 años, planteábamos este tema. Y también participé con otro grupo de juristas y de amigos en el proyecto que finalmente no vio la luz, el proyecto legislativo para tratar de regular esto. Necesitan una solución. También aparecen otros fenómenos, los negocios de venture capital, de private equity, los startups armados con capitales que se queman, el burning capital, modelos de exploración, en los cuales el fracaso inicial es prácticamente inexorable. Es decir, van a fracasar hasta que encuentren el camino. Y también hay que tener en cuenta las crisis globales y locales, que están agravadas hoy en día por esta suerte de insolpandemia, como le gusta decir a la querida amiga, la jurista italiana Stefania Pacchi, en que todos estamos inmersos. Y todo esto nos interpela y nos convoca a un cambio. Y un cambio que es muy importante, porque también el cambio es conciencia. ¿Quién ha escuchado que a los gobernantes les interese el tema del sistema concursal? O de buscar un cambio y tratar de ver cómo damos instrumentos legales para salir de la crisis. Fíjense, la República Argentina tiene alrededor de 650.000 unidades productivas. En más del 90% son unidades constituidas por pequeñas y medianas empresas, que están conformadas por estructuras básicamente societarias, muchas de ellas lo que sería hoy la sección 4 del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, sociedades irregulares, de hecho, atípicas, o como lo quieren llamar, las viejas o antiguas sociedades de hecho o sociedades irregulares, o bajo titularidad de personas humanas. De esas 650.000 empresas o unidades productivas, se estima que luego de la pandemia 250.000 van a desaparecer. Y la gran mayoría sin recurrir a la utilización de procesos concursales. Lo dijo muy bien el profesor Ariel Dazo en una de las charlas el primer día del Congreso. Cierran directamente, ni siquiera recurren a un procedimiento. 150.000 están en graves dificultades para seguir operando y quizás 250.000 podrán sortear este tiempo de incertidumbre, pero tanto las 150.000 que están en dificultades como las 250.000 que pueden sortear, muchas de ellas van a tener que pasar en algún momento por un procedimiento concursal. Pero al mismo tiempo las crisis globales presentan enormes oportunidades de negocios y de rescate de empresas en crisis.
Los activos no tienen un valor muy alto, hay un posicionamiento en el mercado, con inversiones y tecnología se puede cambiar, se le puede dar valor agregado a una estructura que se encuentra quizás en un momento muy difícil, pero es imposible recuperar o liquidar eficientemente empresas o resolver situaciones de prevención o resolución de la insolvencia bajo paradigmas que están en crisis, sin una adaptación realista de la legislación a las realidades económicas y financieras, respecto de las cuales la ley concursal no es más que un instrumento o una herramienta y no un fin en sí mismo. Cuidado que en esto hay un peligro, que los concursalistas pensemos que la ley de concurso es un fin en sí mismo y busquemos principios concursales y una ley que sea autónoma y autosuficiente. No, la ley concursal es una herramienta. Quienes hayan seguido mi pensamiento en este último tiempo y hayan participado quizás en las comisiones de este congreso maravilloso que estamos transitando y que hoy está terminando, saben bien de lo que estoy hablando, porque hace ya tiempo, más de 10 años, que vengo abogando en el sentido de que hay que abandonar, y esta es la propuesta para el futuro, abandonar la idea tradicional, muy fuerte todavía en la doctrina argentina, de que el estatuto falencial se trata de un sistema retributivo respecto del deudor. Y en realidad, el sistema concursal debería ser un sistema restaurativo patrimonial, un instrumento para reparar, renovar, volver a poner en valor una actividad o un patrimonio afectado por la situación de crisis económica y financiera. O disolverlo si no hay posibilidad de recuperación. Y terminar con la historia, dar vuelta a la página y empezar de nuevo. También hay que dejar de lado esa mirada negativa por la que se pretende asignar roles fijos a los participantes, con una carga emotiva, el concursado es malo, el fallido es malo, dice, bueno, fulano va a presentar concurso a acreedores como si fuera una acción maligna, y en realidad está preservando el patrimonio, está preservando la actividad, está cumpliendo con la ley, está recurriendo a un sistema que la ley tiene para que no se produzca un saqueo, para que haya un régimen de mayor ponderación y de mayor justicia distributiva entre los participantes. Deudores y acreedores tienen que entender hoy y tienen que asumirse como sujetos que desempeñan un rol en un escenario muy complejo de crisis, que afecta a la actividad productiva o a un patrimonio o a un conjunto de bienes, otra cosa que tenemos que mirar, si esto será solo de sujetos o podemos hablar de patrimonios, porque finalmente también cuando estamos con patrimonios de afectación hay en el caso de la crisis una afectación común. Y ver cómo pueden resolverlo de la mejor manera posible. Terminar la idea negativa de que el concurso y la quiebra, y esto está muy arraigado en nuestra sociedad, son procedimientos ruines que obedecen a una especulación negativa del deudor en perjuicio de los acreedores. Puede haberlos, pero no son la mayoría. Entonces hay que olvidar este tema sancionatorio. Y es necesario abandonar también la idea equivocada de que el APE o el acuerdo preventivo extrajudicial y el concurso preventivo son una estafa que los deudores cometen en perjuicio de los acreedores y que la quiebra es una sanción ejemplar que el Estado le impone por medio de los jueces a sujetos que han defraudado. No, esto no es así, o que no han cumplido sus obligaciones. Esto no es así. Yo recuerdo alguna controversia con un desaparecido fiscal de Cámara de Mendoza, donde él dice llanamente, proclamó en un congreso que no se podía dejar de castigar a los fallidos porque los fallidos no podían caminar por la calle con la frente en alta como él lo hacía cuando había pagado todas sus deudas. ¿Sí? Bueno, quizás ser funcionario público, tener un sueldo regular, permite cosas que a lo mejor la gente común, los emprendedores o los empresarios no pueden tener. Esto es un error. Las situaciones de crisis hay que resolverlas por herramientas concursales, preventivas, conservatorias, liquidativas, pero obedece todo este sistema al hecho de reconocer que hay avatares propios de la vida económica, que hay avatares propios del riesgo empresario, que estos procedimientos tienen que tender a la recomposición de intereses, tienen que sanar aquello que fue fragmentado, roto, las obligaciones, el crédito, la confianza, reunir lo que fue dividido, los intereses comunes, la capacidad productiva. El proveedor se ve arrastrado muchas veces por la crisis del cliente, ¿no es cierto? Y buscar una salida, mantener fuentes de trabajo, proteger los derechos de garantía y de reparaciones para los consumidores. Y bueno, y esto con el propio deudor o con un tercero que lo sustituya si el deudor no puede, y pagarle al deudor lo que corresponda, pero no romper aquella capacidad de producir, esta capacidad de crear riqueza que es la actividad, que es donde está el centro y el eje del derecho comercial moderno. Y por supuesto que hay que determinar y asignar responsabilidades que pudieran corresponder, pero siempre bajo el factor de atribución típico del dolo, aquel que tuvo manifiesta indiferencia y no le importaron los demás, o aquel que realmente quiso perjudicar,
o fue pícaro o pillo, pero no con un régimen general de responsabilidad civil por daños aplicable a la normalidad que se quiere traer al ámbito concursal, cuando en realidad es un ámbito excepcional de crisis, donde no podemos castigar a los participantes. Y también hay que abandonar, me parece a mí, en la futura reforma, en la nueva mirada de la ley, la sensación de que el procedimiento concursal se tenga que fundar en aspectos adversariales. Acreedores contra deudores, síndico contra deudor, síndico contra acreedores, juez contra síndico. No, enfrentamientos de acreedores entre sí, preeminencia de medidas inquisitivas, investigativas, un foco de lo sancionatorio. Me parece que eso nos tenemos que olvidar. Hay que diseñar y conformar mecanismos de participación de todos los interesados para buscar consensos, para buscar remedios posibles a ser implementados para superar la situación de crisis, o abandonar definitivamente el emprendimiento, o permitir el rescate de la deuda o de la actividad por un tercero. E incluso si no hay salida, liquidar los bienes rápida y eficientemente. Es decir, entender que los procesos concursales no son, en una mirada posmoderna de la insolvencia, solo una página que debe darse vuelta y tratar de volver de igual para el capítulo. No, la página hay que dar la vuelta, dejar atrás el pasado. Conforman un nuevo punto de partida para construir un futuro, si es que nos referimos a procesos conservatorios, y también liberación del pasado, los liquidativos, para volver a empezar con nuevos proyectos de vida o de empresa, según se sea empresario o se sea un hombre o mujer común. Y hay que dejar la idea de una justicia concursal gendarme, persecutoria, casi acusativa, hay que dejarla de lado. Hay que darle la bienvenida a una justicia concursal restaurativa, que busque espacios para que las personas involucradas rápida y eficientemente en estos procesos de crisis se puedan encontrar cara a cara, virtualmente si es necesario, para construir juntos un ambiente de confianza, intentando volver a restablecer la mutua credibilidad para encarar la búsqueda de soluciones razonables al conflicto y a la crisis, porque si yo llego y homologo el acuerdo, pero no generé esa confianza, no pude restaurar el crédito o no puedo seguir, voy a caer en quiebra indirecta, como ocurrió tradicionalmente en la mayoría de los casos bajo el régimen de la Ley 19.551. Mecanismos para la búsqueda de consensos básicos, soluciones en tiempo útiles, ¿de qué sirve? ¿Cómo podemos, una empresa, 2 años, 3 años en Argentina, es un siglo, para poder terminar de resolver el pasado casi desaparece. Y hay que también empezar a mirar y terminar con la desconfianza respecto a instrumentos de posible utilización de los procesos de nuevos mecanismos, la mediación, la facilitación, la evaluación, la conciliación, el arbitraje, la transacción, para permitir que se pueda buscar un régimen transparente, con información, con razonabilidad, con equidad, con justicia, con un objetivo que básicamente sea igual para todos. Si no hay, todos se sienten el deudor, acusado por los deudores, por los deudores defraudados, por los terceros eliminados. Los terceros propuestos están en ponencias, están escritos, voy a ir más rápido para poder terminar en tiempo útil. Un código de bancarrotas, con 3 sistemas básicos. Uno primero para las personas jurídicas privadas pequeñas y medianas, o también para las personas humanas que realizan una actividad económica organizada bajo la forma de empresas, son titulares de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, que sería, digamos, lo que podemos llamar el procedimiento madre, y también que es el 90% de las unidades económicas argentinas. Un segundo sistema o proceso conformado por un conjunto de normas más complejas, aplicadas a las grandes empresas, porque está involucrada la fuerza pública, gran cantidad de trabajadores, muchas veces son concesionarios de servicios públicos, buscar un régimen para ahí. Y un tercer sistema, para las mujeres y hombres comunes, la llamada, lo que yo llamo la insolvencia del hombre común, que se llama normalmente insolvencia del consumidor. Yo creo que es un error, porque el consumidor no es un sujeto, sino que es una posición relativa en una relación de consumo, exclusivamente. Este sujeto tiene otros derechos y otras obligaciones que no están vinculadas a las relaciones de consumo, pero eso no importa. Y me parece que en esto nos puede ayudar muchísimo, no solamente la virtualidad, la despapilación, la simplificación de trámites, sino también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Algo que estoy investigando en este último tiempo y sobre que me entusiasma mucho, porque lo que hace al mundo de economía, finanzas, empresas, cuando hay una dificultad y demás, o hasta una estado de situación de pagos,
Bueno, la inteligencia artificial permite realizar en segundos flujos, desempeño comercial, financiero, costos, precios, relevar mercados, posibilidades de salida, analizar planes de empresa, buscar alternativas de salida que le pueda proponer incluso esta inteligencia artificial al tribunal y a las partes para que participen. En segundos, un algoritmo resuelve cumplimiento de requisitos para acceder al proceso, sistemas de verificación de créditos, borradores de informes individuales, evaluación de activos, sistemas de liquidación. Y esto podría permitir que en, no sé, en 2 meses o en 3 meses podamos tener resuelto el tema. Un rediseño revolucionario del proceso concursal para que en pocos días se pudieran llevar a cabo y resolver procesos que duran años. Nos animaremos, podremos ser innovadores, resistiremos también ahora como se resistió 26 años atrás, o nos subimos a la ola y vamos a surfear en la posmodernidad. Bueno, esto es algo posible, solamente si seguimos aquel legendario consejo de Ortega y Gasset que decía: argentinos a las cosas. Y a eso los invito en esta charla de clausura y de cierre de este maravilloso congreso en nuestra casa de la Universidad Nacional del Sur, que nos ha recibido con tanto cariño. Que Dios los bendiga, gracias por la invitación, gracias por su tiempo y gracias por haber participado de este maravilloso congreso. Sin duda vamos a disfrutar los debates, digamos, lo que ha quedado grabado, y volveremos a repensar estas contribuciones tan maravillosas de todos los participantes. Y gracias, Mario, muy especialmente por tu cariño y por tu calidez al recibirnos en esta tarde. Muchas gracias, Daniel. Te agradecemos muy especialmente tus palabras, al igual que las palabras de Julio. Y bueno, sobre todo te despedimos porque sé que este avión ha aterrizado y tenés que tomar otro avión que está por decolar y que no te espera. Así es que, bueno, damos por concluido este panel. Para ir al otro panel tenés que retirarte de este. Perfecto, me voy. Hasta luego, cariños para todos y todas. Bueno, hasta luego. También te agradecemos mucho, Julio, y valoramos mucho las palabras de los 2 autores de la ley que está vigente en este momento, y así como allá en el año 1995 fue algo verdaderamente revolucionario, como nos dijeron los autores en sus exposiciones, la reforma del régimen concursal, bueno, en este momento también encontramos la necesidad, todos los que estamos estudiando el derecho concursal, de un cambio muy importante. Y bueno, es importante que los autores de la ley vigente nos hayan traído sus palabras para saber qué es lo que tenemos que renovar y qué es lo que tenemos que mantener, porque fue revolucionario en su momento y seguirá siéndolo todavía en este momento. Quiero decirles en nombre de la Universidad Nacional del Sur que fue un gran desafío que el 11º Congreso Nacional de Derecho Concursal y 9º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia fuera el primero virtual de esta saga. La verdad es que cuando, si bien la universidad puso todo su esfuerzo como para que pudiera desarrollarse de la mejor manera este congreso, instantes antes de comenzarlo, no sabíamos si íbamos a poder cumplir adecuadamente el cometido. Era la primera oportunidad en donde este congreso se desarrollaba de manera virtual, y este congreso se ha caracterizado por un debate en el seno de las comisiones muy intenso, y era un desafío que pudiéramos interactuar en tiempo real sin limitación alguna para que fueran presentadas las ponencias, formuladas las observaciones y las preguntas del caso, y que los autores de las ponencias pudieran hacer las réplicas también del caso. Y la verdad es que hemos recibido de infinidad de congresistas la manifestación en el sentido que se ha podido desarrollar sin ningún problema. Hubo réplicas, dúplicas, cuádruplicas, y logramos interactuar en tiempo real sin limitación alguna en estas reuniones digitales. La verdad es que las reuniones de presencia física traen a los congresos algo adicional, que es, así como la congresalidad, la comensalidad, en donde disfrutamos de reunirnos en una mesa para almorzar y para cenar. Esto realmente no es posible, esta socialización propia de los congresos no es posible con las reuniones digitales, pero también muchos congresistas nos dijeron que debido a problemas de salud, a problemas de trasladarse,
podía ocurrir que no podían intervenir en este congreso si se hubiera realizado en forma presencial, pero sí lo hicieron a través de una reunión digital. Es por eso que creemos que esta experiencia que protagonizamos juntos y juntas todos los congresistas en este evento, nos ha llevado a la conclusión de que la versión digital de este congreso ha permitido democratizar la congresalidad, porque todas y todos quienes quisieron pudieron intervenir en este congreso. Y creo que, como también se señaló en cantidades de ponencias, en los debates en comisión, con relación al fenómeno de la digitalización en todos sus ámbitos, ese fenómeno que vino con la emergencia de la pandemia, todos y todas coincidieron que vino para quedarse. Seguramente la próxima edición, que será en Mar del Plata dentro de 3 años, podremos encontrarnos en forma presencial, pero tal vez tengamos que pensar en realizarlo de alguna forma híbrida, es decir, que se pueda asistir con presencia física y también asistir con presencia digital en la saga que continúe en el futuro de estos congresos para lograr esa plena democratización de la congresalidad a la que he hecho referencia. Bien, damos por concluido entonces este panel dedicado a los 25 años de la ley 24.522 y bueno, vamos a pasar al siguiente panel, que es el acto de clausura. Les recuerdo a todas las participantes y a todos los participantes que deben retirarse de esta reunión digital e ingresar en la siguiente, que comenzará en instantes. Muchas gracias a todas y a todos los disertantes, ponentes y participantes de este Congreso de Derecho Concursal. Ha sido un honor haber participado en particular con Julio Rivera, con Daniel Vítolo en este panel, y ha sido un honor participar en todo el desarrollo de este Congreso. Será hasta el próximo entonces. Buenas noches.